con alguna molestia? Hola, buenos días. Muy bien, ya recuperado. Solamente se me puso duro el aductor, pero gracias a Dios no fue nada importante, así que ya preparados para mañana enfrentar a Cincinnati. ¿Qué esperan de Cincinnati? Es un equipo muy bueno, están en una buena racha, pero perdió el otro día, pues van a estar motivados contra ustedes. ¿Qué esperan de ellos? ¿Qué tipo de equipo es? No, seguro que va a ser un partido muy duro, como dijiste, vienen de buena racha. Les tocó perder, pero eso no quita que sea un gran equipo y que sepan manejar la pelota y también tienen muy buenos jugadores, así que hay que tener cuidado y estar concentrados como lo venimos haciendo para poder sacar un buen resultado. Chelo, ¿cómo se encuentra el equipo hoy en día? Viene en buena racha, Messi con goles, ustedes tuvieron un buen Mundial de Clubes. Es otro equipo que vimos antes del Mundial de Clubes. ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Cómo está el equipo? La verdad que muy bien, el grupo está bien, siempre lo estuvo. Por ahí con el Mundial de Clubes agarramos un poco más de confianza porque hemos tenido muy lindos partidos y uno también mide la vara del Mundial de Clubes y se enfrenta a grandes equipos, entonces uno por ahí está más concentrado, está más predispuesto también. Son otras también las energías de jugar un Mundial de Clubes, pero bueno, seguimos con el mismo camino. Estuvimos charlando y dijimos que ese era el camino para competir en todo lo que nos toque venir, así que gracias a Dios nos está yendo bien y bueno, ojalá Leo siga de la misma manera. Físicamente, ¿cómo se siente el grupo? Porque es un plantel que está corto por las lesiones que han pasado. Sales el otro día con un dolor o algo muscular. En otros partidos hemos visto parecido con otros jugadores. Obviamente están jugando cada 3 días. ¿Cómo se siente físicamente? No, muy bien, físicamente muy bien porque queda demostrado cada partido de que corremos todos y todos luchamos por el mismo objetivo que es ganar y sacar la mayor de los puntos. La verdad que estamos muy bien, es como decís, jugamos cada 3 días, pero bueno, por eso tenemos a grandes kinesiólogos, tenemos todas las instalaciones del club que nos ayuda a recuperar lo más rápido posible y enfrentar cada partido como si fuera una final. ¿Puedes hablar de la actuación de Messi en estos días, de Leo? Siempre es bueno, sabemos eso, pero 2 goles en 5 partidos seguidos. ¿Qué puedes decir de él? Que es muy bueno. Pero te sorprende a la edad que tiene que cada 3 días está anotando 2 goles y se ve que está más contento. En abril no estaba tan contento, se veía frustrado. ¿Puedes hablar de cómo él está ahora? No, él siempre está contento. Nosotros, con nosotros es un amor, la verdad que siempre viene con buena energía, predispuesto a trabajar, a enseñarnos a nosotros también. Por ahí muchos de ustedes no lo ven, pero en la semana siempre algunas indicaciones nos da, nos ayuda y eso la verdad que para nosotros es buenísimo. Cincinnati juega habitualmente, o se supone que mañana jugará con línea de 3, 2 carrileros, tiene transiciones muy rápidas y sobre todo en los principios de partido. Estadísticamente Cincinnati suele romper los partidos y marcar algún gol. Lo pasó con Inter justamente. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Ya vieron algo? ¿Estuvieron viendo? ¿Cambia el esquema Inter Miami o mantiene la misma línea que está siendo tan exitosa últimamente? Eso hay que preguntarle a Javi. No sé cómo va a formar, no tenemos por ahí algo como para decirte que de la manera que vamos a jugar, pero eso lo decide el DT. Nosotros estamos predispuestos a jugar al que le toque, estar al máximo para que el equipo pueda seguir creciendo y nosotros también podamos seguir sacando más puntos. Es como dijiste, Cincinnati marca muy rápido los goles, así que nada, hay que estar atento y más concentrado. Pero a vos te predispone diferente saber que ellos juegan con 2 carrileros que van muy arriba. ¿Te cambia tu sensación antes del partido de saber que tenés que tener cuidado tal vez cuando vas más adelante y demás? Y uno va advertido con todo eso. Javi nos muestra videos en la semana, siempre trabajamos el sistema de juego, jugamos hace poquito, así que nada, la verdad que estamos muy bien, estamos muy tranquilos y ojalá podamos sacar un buen resultado, pero es como vos decís, uno siempre tiene que estar advertido y fijarse al rival antes de por ahí jugar. ¿Puedes hablar de la defensa? Se ve que están más organizados, no sé, mejor que el año pasado. ¿Qué ha cambiado del año pasado en la defensa con este grupo? La verdad ¿Era que Javi o era algo más que no, cambió? es algo más por ahí, es más que nada psicológico de los jugadores, de tener más comunicación, de hablarnos muchísimo más, pero bueno, también
Javi nos ayuda mucho en el sistema defensivo. Bueno, él ha sido un gran marcador central y también un volante central muy bueno que se metía entre los centrales. Y la verdad que nos guía mucho, trabajamos muchísimo lo que es la fase defensiva. Como decís, estamos un poco más organizados y eso es bueno para nosotros porque lo que menos queremos es que nos conviertan y también ayudarlo a Oscar, que bastante nos ayuda, él que es un gran arquero. ¿Cómo se encuentra David Martínez en estos días, que quizás está en sus últimos días con el equipo por tema de su préstamo? ¿Cómo lo has encontrado? El otro día jugó, estaba enchufado, tuvo un buen partido, pero ¿cómo lo has encontrado en sus últimos días? David es un gran jugador, es también una gran persona que le tengo mucho aprecio, compartimos muchas cosas. Además tuvo su hija acá, hemos hablado, ayudado mucho entre nosotros, entre los compañeros. La verdad que le deseo el mayor de los éxitos donde le toque estar y al equipo que por ahí vaya, que se queden tranquilos, que tiene un muy buen marcador central. Regresando al tema defensivo, en el último partido noté que quizás tú y Jordi Alba no estaban subiendo tanto como quizás lo hicieron en otros partidos antes del Mundial de Clubes. ¿Es así el dibujo táctico o fue solamente como se ve el partido? No, son circunstancias del partido. Yo creo que cada partido por ahí es diferente. Por ahí en un partido te da más para subir, para pasar más al ataque, o por ahí se te queda el extremo arriba y no baja con vos y a la hora de atacar tenés más espacio, pero bueno, a la hora de defender tenés que también pensar porque te queda el extremo atrás tuyo y por ahí la defensa queda mal parado, queda en inferioridad numérica y uno tiene que también pensar antes por ahí de atacar, porque puede pensar que nosotros somos defensores, entonces el defensor tiene que evitar que conviertan en su arco también, pero bueno, a la hora de poder incorporarme al ataque lo puedo hacer y eso me gusta mucho también, así que nada, hay que estar tranquilo y ver las circunstancias de cada partido. No, claramente el equipo tiene una identidad, una forma de juego, los jugadores saben a qué juegan. Pero vos dijiste el otro día que adentro de la cancha deciden ustedes, afuera habla Javi, adentro deciden ustedes. Hay otro técnico, diría yo, 2 o 3 técnicos adentro de la cancha, como son Busquets, como es Messi, como también puede ser Jordi Alba. ¿Hablan mucho adentro de la cancha? ¿Ellos los acomodan mucho? ¿Cómo es eso? Sí. La verdad que ellos, como dijiste, son casi 4 o 5 con Oscar que nos van guiando. Por ahí uno en el momento no se da cuenta y por ahí un grito de un compañero te hace entrar otra vez en partido y decir, uy, estar atento que me queda la marca atrás o me quedan delanteros atrás y eso es muy bueno. El tema de la comunicación entre nosotros yo creo que es lo primordial. Gracias.